Muchas gracias a ti, a la producción, al auditorio por esta llamada, por contactarnos. Hombre, pues muchas gracias. Quiero que nos digas cómo va el asunto. Nos enteramos que la camioneta en la que viajaba Héctor Melesio Cuen Ojeda cuando fue asesinado el 25 de julio por la noche ya fue trasladada a la sede de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, para continuar desde luego con las investigaciones. Ayer se divulgó un video, tú lo viste, lo conoces muy bien, un video tomado por cámaras de seguridad de una gasolinera hacia el norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y según este video queda desmentida la versión original de que a Héctor Melesio Cuen Ojeda lo mataron por intentar robarle la camioneta, cuando estamos observando claramente que no se trató de un intento de robo de la camioneta, sino se trató simplemente de un ataque directo, directísimo. Pero tú estás ahí más cerca, por supuesto, tú conoces más detalles. Por favor, tú tienes la palabra. Bueno, Pepe, realmente das un gran programa, un gran resultado poder narrar gran parte de esta situación porque es demasiada información. Entonces, comenzaría justo con este dato, con este video que da a conocer la Fiscalía General de Sinaloa. Es un video del cual se había hablado bastante por parte de la Fiscalía, se había hablado también en algunas columnas de opinión, sobre todo en el semanario de Río 12, que ha hecho un excelente trabajo de análisis de este video. Y rescato un dato muy importante que Ismael Bojorquez apuntaba en una de sus columnas. En este video no se puede lograr ver si existe algún tripulante dentro de la unidad. Para empezar, lo segundo, y que creo que es muy importante también, es que se puede identificar también o se puede ver que hay un muchacho que abre la puerta, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla. Hay un muchacho que abre la puerta de la camioneta donde viajaba este político sinaloense. En menos de 3 segundos entra, por lo menos se asoma para la camioneta por dentro, cierra la puerta y se retira. Hablamos de un tiempo muy pequeño, pero nunca, en ningún momento se ve una chispa, no se ve un flash. Lo único que se logra ver es solamente como el joven cierra, abre, asoma y se va. Esos datos son muy interesantes porque se habla de 4 disparos al menos. 4 disparos que habrían dañado la vida de Héctor Melesio Conojeda, que habrían atentado contra la vida de Héctor Melesio Conojeda. Y en un principio se entablaba la versión de un posible robo de vehículo en esta zona, en esta gasolinera que se encuentra en un poblado llamado La Presita. Para ponernos en contexto, José, creo que vale la pena describirlo. La Presita es un pueblo que está básicamente a unos 5 minutos de la ciudad de Culiacán hacia por la carretera norte sobre la México 15 y que es una carretera libre. En la camioneta va prácticamente como podemos ver, si vemos el video y quienes no son de Culiacán podrán decir, preguntarse a lo mejor, bueno, ¿dónde está ubicada esta gasolinera? Esta gasolinera está ubicada prácticamente de sur a norte. Y lo planteo por lo siguiente, porque cuando vemos que la camioneta en el video sale del cuadro, de pronto vemos que se va y que se retira y en otro momento, más adelante, volvemos a ver la camioneta cuando se retorna, porque la camioneta forzosamente debe retornarse. Ahí, José, y de hecho lo estamos viendo en el video, aparece también en ese retorno y prácticamente cuando ocurre todo este suceso, en los últimos segundos del video, vemos cómo existe una camioneta con una torreta como de policía. Y segundos después se ve una segunda camioneta que es la de Héctor Melesio Ojeda, junto con su acompañante que iba manejando, y se para detrás de esa camioneta. Entonces, este video nos ha dejado muchas más dudas que respuestas. Y nos deja muchas dudas porque, en primera, hay una sola versión dada por un solo testigo que lo que entendemos es el único testigo presencial de los hechos. Esta versión oficial se establece que fue un intento de robo de vehículo. Lo segundo es que no se ve, como lo comentaba hace unos momentos, no se ve algún destello de que se haya utilizado alguna bala. No soy experto en balística, no soy experto en armas, pero lo que nos han dicho justamente los expertos es que, pues efectivamente no se logra reconocer que haya existido alguna agresión. Incluso podríamos ver la actitud de los despachadores de gasolina
la actitud del otro conductor de otra camioneta que se encuentra en ese mismo establecimiento y no existe algo distinto, no existe algo que los haga sobresaltarse. Y Lo único que efectivamente estamos viendo, Marcos Vizcarra, en el fondo de la imagen, justamente un vehículo con una torreta. Y estamos viendo cómo claro, se aproxima la camioneta y se estaciona, como tú bien dices, cerca de la claro. patrulla. Hay una hipótesis, a lo mejor es una volada de mi parte o de quien me lo ha comentado, pero hay quien dice que Héctor Melesio Cuen Ojeda a lo mejor ya estaba muerto cuando iba en la camioneta que llegó a cargar aparentemente combustible. En fin, porque este hecho contradice lo que narra el Mayo Zambada en la carta escandalosa que se ha publicado desde el sábado bajo los Claro. auspicios del abogado del Mayo Zambada. Yo te diría que no es nada descabellada pensar en esa hipótesis y te digo que no es nada descabellada a partir también de lo que hace la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Ayer en rueda de prensa, cuando se nos da este video, cuando se nos proporciona este video y se da a conocer de manera pública, la fiscal misma reconoce que existe una versión que es la de Ismael Zambada García en esta carta que tú mencionas bien, que se publicó el día 10 de agosto por la mañana, después de que el abogado Frank Pérez la compartiera a medios y periodistas. Existe esta versión o esta posible versión de que Héctor Melesio Cuen ya haya muerto en ese momento. Hay dos datos relevantes que ayer se dan a conocer también en rueda de prensa. Uno de ellos es que, de acuerdo con los exámenes de balística, en esta necropsia que se le hace al cuerpo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, tenía por lo menos de 2 a 4 horas de estas heridas que le fueron dadas en las piernas. Fueron heridas en las piernas, eso es importante. Y hay un segundo dato que da a conocer la fiscal. Se nos había mencionado en un principio de la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda que él murió en la clínica privada que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad. Pero después de los análisis que se han hecho y ya con más avance en la investigación, sabemos que Héctor Melesio Cuen Ojeda llegó muerto a esa clínica privada. Y eso lo comentó la fiscal general del Estado. Hay otro dato que es relevante, Pepe. En la primera conferencia que hubo, justo un día después del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, se da a conocer que hubo fueron cuatro heridas de bala. Dos de ellas mostraban, de acuerdo con el relato de la fiscalía, dos de ellas mostraban cómo las balas salieron de su cuerpo, o sea, cruzaron sus piernas, pero otras dos se habrían quedado alojadas dentro de sus piernas. Sin embargo, ayer se le cuestiona a la fiscal general sobre el, el, el tamaño de las balas, se le pregunta sobre ello para poder también entender cómo pudo haber sido provocadas esas heridas y la fiscal general menciona que no se cuenta con ninguna ojiva de bala o con ninguna bala en específico. Entonces, son datos que saltan a la vista que ayer cuestionábamos mucho, incluso un compañero, José Manuel Salas, que le cuestionaba a la fiscal y le decía justo lo que acabas de decir, fiscal, ahí no se ve que sea un robo de vehículo. Ahí no pareciera que es un robo de vehículo. Hubo compañeras también que le preguntaban a la fiscal y le cuestionaban sobre estas primeras versiones, cómo chocaban con esa segunda versión. Y pues es cuando entonces la fiscal general sí reconoce que habría que entender que esta segunda versión que se sale a través de una carta que es la de Ismael Zambada García, la del Mayo, pues abre un panorama, un abanico de hipótesis distintas que obligan y exigen mandar llamar al único testigo presencial, un testigo, un muchacho de nombre Fausto, que era el único, que era la persona que condujo la camioneta, pero que lamentablemente, así lo dijo la fiscal, ahora lo tiene que hacer la Fiscalía General de la República después de esta atracción del caso. Qué hay acerca de José Rosario Eras López? La policía es el policía, comandante policíaco de una región específica de Culiacán, de Sinaloa, que estaba resguardando al Mayo y lo había hecho durante largo tiempo. Está dado oficialmente como desaparecido. Él aparentemente, según la carta del Mayo Zambada, habría acudido esa mañana del 25 de julio a esa reunión donde supuestamente a convocatoria de Joaquín Guzmán López, el güero, hijo del Chapo Guzmán, se había citado a Zambada para mediar en un conflicto precisamente entre Héctor Melesio Cuen, que fue
rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, alcalde de Culiacán, y era en este momento, en el momento de su muerte, diputado federal electo por la Electo. coalición PRI-PAN-PRD. Así es. Bueno, primero sobre los policías. Llama mucho la atención porque justo el hecho fue que en esta carta que menciona de Ismael Zambada, nombra a dos personas. Uno de ellos es el comandante José Rosario Eras, un comandante que en los últimos años se habría desempeñado primero como encargado de esta zona, de la zona del Salado, que de acuerdo con la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha sido la zona de influencia de Ismael Zambada García en la región de Culiacán. Este señor José Rosario Eras habría sido designado desde hace ya bastante tiempo, primero por la Policía Ministerial, cuando era Policía Ministerial y era Procuraduría General del Estado, por un comandante que llevó por nombre Jesús Antonio Aguilar Íñiguez. La fiscal general ayer daba a conocer que este señor, José Rosario Eras, ya no estaba como tal asignado al área del Salado, pero sí era un coordinador del área de aprehensiones, es decir, él estaba dentro de sus cargos, dentro de sus competencias, él tenía la oportunidad de poder detener a cualquier persona que tuviera una orden de aprehensión. Si nos fuéramos bajo esa lógica, Pepe, habría que recordar un poco lo que mencionaba la secretaria Rosa Isela hace más de una semana, cuando se le cuestionaba sobre si el Mayo Zambada tenía órdenes de aprehensión vigente en México y mencionaba que tenía al menos 4 órdenes de aprehensión vigentes. Es decir, este señor José Rosario Eras pudo haber detenido al Mayo, pero no lo hizo porque entendemos que había un conflicto de interés, dado que también era empleado de el señor Ismael Zambada García. Las autoridades, tanto el gobierno del Estado como la Fiscalía General del Estado, han desconocido las actividades del señor José Rosario Eras, pero sí reconocen, lo único que sí reconocen es que este se encuentra desaparecido desde el día 25, de acuerdo a una denuncia que interpuso una hermana del policía ante la Fiscalía General del Estado. El señor, por ahora, no ha sido localizado. Es un señor que permanece en calidad de desaparecido, pero que habría que entender que justo es un señor que estuvo bajo el mando tanto oficial como del crimen organizado. Te, Y aquí hago un pequeño paréntesis, perdón. te quiero preguntar, Marco Vizcarra, ya para concluir, a reserva de Ujú. que más adelante podamos seguir conversando este tema bueno, interesa y desde luego apasiona y despierta también mucha inquietud y morbo. Dime, ¿tú crees que se están dando las condiciones para ocultar una relación inconfesable del gobernador del estado de Sinaloa con los capos y concretamente con Ismael El Mayo Zambada por una parte y con los Chapitos por la otra? ¿Tú crees que el gobierno está deliberadamente blindando al gobernador para exonerarlo de lo que en Culiacán se habla en voz alta de posibles vínculos del gobernador con el crimen? Bueno, creo que esa respuesta ya es implícita basando en tres cosas. La primera es que el día sábado, cuando se publica la carta de Ismael Zambada García por su abogado y que es compartida por su abogado, la primera es que el presidente da un respaldo al gobernador Rocha Moya, incluso le reconoce el haber salido ese mismo día que se publica la carta a dar una postura pública. La segunda es que lo vuelve a repetir en conferencia de prensa mañanera durante el lunes y hoy también martes, y enseguida también lo hace la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, hace pública justamente esta apreciación que tiene el gobernador y que respetan precisamente estas posturas también que ha dado él de manera pública. Y añado una más, ¿no? Que es esta carta firmada por todos los gobernadores y gobernadores electos de Morena y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que se hace en respaldo del gobernador. Y pienso que sería muy aventurado de mi parte decir que, y como tal lo están respaldando, que están esperando un espaldarazo oficial y hacer como que esto se olvide y más, pero por lo menos lo que entendemos es que normalmente cuando los casos llegan a la Fiscalía General de la República, cuando se trata de ese tipo de casos, sobre todo temas políticos, pues entendemos que son procesos muy largos, son procesos que nos obligan a esperar y esperar muchas veces pareciera que no tienen un término, pero posteriormente, y esto es muy importante decirlo, posteriormente empezaremos a conocer
otras historias, empezaremos a conocer datos que puedan ser otorgados, así como sucedió con esta carta, en los tribunales de Estados Unidos. Y no, creo que no solamente con Ismael Zambada García, sino con otros criminales que en los últimos meses han sido detenidos y procesados hacia Estados Unidos, extraditados hacia Estados Unidos. Marcos Vizcarra, te agradezco muchísimo la oportunidad de entrar en este contacto también con la audiencia de Grupo Fórmula a través de tu trabajo periodístico en la revista Espejo y también como colaborador del muy leído periódico Reforma. Muchas gracias, Marco Vizcarra, por permitirnos este acercamiento y comentar esta información sin duda interesante. Muchas gracias a ti, para ti, a tu auditorio, a la producción. Muchas gracias. Igualmente, Marcos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.